oral. Modestia aparte, fui un actor de estos cambios. Se podía hacer, porque había un gobierno que tenía conciencia social y permitió estas modificaciones. Me hice cargo de la asesoría técnica del Ministerio de Trabajo, que era parte del esquema normativo que entonces se empezó. Y el año de 1971 saqué un decreto supremo 00171-TR organizando la negociación colectiva. Los más antiguos se acuerdan de este decreto supremo, que fue derogado recién por el decreto ley 25593 del 17 de julio de 1992. O sea, este fue uno de los primeros actos del golpe de fuerza de Fujimori. ¿Y qué decía el decreto supremo 007? La negociación colectiva es un procedimiento que se compone de 3 etapas. Miren ustedes qué sencillo. 3 etapas. La primera etapa es la de trato directo, o sea, de conversación libre entre los representantes de los empresarios y los representantes de la organización sindical, que podría ser de empresa o de actividad profesional. No había ninguna limitación en este sentido, porque precisamente la organización sindical se crea pues para la defensa de los derechos. Los derechos pueden defenderse a nivel de la empresa, a nivel de la rama profesional o a nivel de una rama interprofesional, o sea, a nivel de confederaciones, que nunca se ha hecho en el Perú, ¿no? Pero en otras partes sí. Bien, entonces tenemos así trato directo. ¿Y qué pasa si no se llega a un acuerdo en el trato directo? Que se celebre en alguna oficina de la empresa, pero si ustedes lo saben bien, porque ustedes son dirigentes sindicales, todos ustedes han tenido la experiencia de la negociación colectiva, por consiguiente yo estoy hablando sobre temas que ustedes conocen, a lo cual voy a agregar algunas sugerencias. Bien, trato directo. En ese tiempo se estableció como límite máximo del trato directo 20 días. Si a los 20 días no se ponían de acuerdo las partes, podían, por mutuo acuerdo, extenderlo por otros 20 días más. Si no había acuerdo, se pasaba a la siguiente etapa, que se llamaba de Junta de Conciliación en el Ministerio de Trabajo. En este caso, el funcionario del Ministerio de Trabajo, un subdirector, nombraba a un conciliador y llamaba a las partes a una mesa en una oficina del Ministerio de Trabajo. Y allí seguían conversando. ¿Qué conversaban? El pliego de peticiones que la organización sindical había presentado. ¿Verdad? 10 puntos, 20 puntos, a veces pedían demasiado, poco importaba, porque eso se debía arreglar en las conversaciones. Entonces este conciliador, sin intervenir en la discusión, trataba de acercar a las partes, en fin, indicarles que tenían pues que fundamentar sus puntos de vista, en fin, bueno. ¿Y qué pasaba si no había acuerdo? Se pasaba a una tercera etapa, que era de solución del pliego en 2 instancias. Primera instancia, subdirector de negociaciones colectivas, que acordaba los aumentos o las otras peticiones que habían hecho los trabajadores en su pliego. Si los trabajadores ni los empleadores no estaban de acuerdo con esta primera instancia, pues apelaban, plazo de 3 días, y resolvía el asunto en segunda y definitiva instancia el director general del trabajo, ¿verdad? Cabía aún la posibilidad de interponer el recurso de nulidad, en cuyo caso esto pasaba pues a una instancia superior. Ahí terminaba. Pero miren ustedes qué simple. Trato directo,
Junta de Conciliación, solución por las autoridades de trabajo. Se estableció que los pliegos de reclamos se podían presentar cada año al término de lo que se denominó el periodo negocial. Periodo negocial de un año, salvo que las partes acordaran más, pero nadie nunca, que yo recuerde, acordaba más de un año. De manera tal que cada año las organizaciones sindicales tenían pues su pliego que se resolvía en el lapso de 2 meses, 3 meses. Y ahí se terminaba. Y los trabajadores tenían sus aumentos de remuneraciones, sus mejoras. Las incorporaban a su patrimonio, porque de eso se trata. La remuneración es parte del patrimonio del trabajador. Y con eso mejoraban su calidad de vida, atendían sus necesidades, etc. Al año siguiente, hasta un mes antes del vencimiento del periodo negocial anterior, se podía presentar el nuevo pliego de reclamos, y así se iba avanzando, con lo cual se atendía a la necesidad de los trabajadores de ajustar su presupuesto a las condiciones del medio, alza del costo de vida, capacidad de la empresa de pagar, rendimiento de la empresa, etc. En ese tiempo, estamos hablando del año 1971, yo me puse a pensar, pero los funcionarios de trabajo que van a resolver el pliego de reclamos deben de tener un criterio. Son hombres o mujeres. Se hizo entrar a muchas mujeres en ese tiempo a la administración del trabajo después de haber purgado el ministerio de una tira de gente corrompida. No, sin miedo, que así debe ser. ¿No? Y entonces, pero ¿cómo un hombre, una mujer que está a cargo de una subdirección va a resolver un pliego de reclamos que tiene una valorización enorme? Porque miren ustedes lo que cuesta. Hay que multiplicar los aumentos por la cantidad de trabajadores representados por la organización sindical por cada mes y por cada año. Eso es plata. Y una persona podía ser que no tuviera los criterios necesarios, que no son jurídicos solamente, son criterios netamente económicos. Para eso dije yo, pero algo hay que hacer. Y entonces me ocurrió plantear la creación de una oficina de estudios económicos que debía formar parte del Ministerio de Trabajo. Hice el proyecto y esto lo incorporamos después en la primera ley orgánica del Ministerio de Trabajo. Y así se creó esa oficina de estudios económicos que emitía opinión en 2 aspectos. Primero, en los pliegos de reclamos, en las negociaciones colectivas, para suministrar los criterios de los aumentos. Claro que las organizaciones sindicales podían asesorarse de economistas, contadores o abogados en sus peticiones. Lo mismo hacían los empresarios, ¿verdad? Pero el Ministerio de Trabajo debía tener también una oficina de estudios económicos. Y entonces se creó esta oficina y en lo sucesivo, cuando el pliego de reclamos iba a la decisión de las autoridades laborales, obligatoriamente tenía que tener en cuenta este estudio económico, que por supuesto se cotejaba o se comparaba con los estudios que presentaban las partes. Y así se vivió, miren ustedes, en ese tiempo. El 68% de las negociaciones colectivas se resolvían en trato directo. De 100, 68 tratos directos, o sea, la primera etapa. Unos 25, el 25% se resolvía en junta de conciliación. Y ahí ya llegamos al 90 y tanto por ciento. Y solamente el 7, 8, 9% se resolvía por decisión de las autoridades laborales. Quiere decir, pues, que este decreto supremo que organizó la negociación colectiva estaba dando resultados y los trabajadores se sentían satisfechos
porque era un camino simple, era un camino lógico, racional, que permitía la elevación de la vida de los trabajadores de acuerdo con el costo de vida, ¿no? Yo les puedo decir que si nosotros comparamos el salario mínimo en aquellos años con el salario mínimo de ahora, hasta ahora, por su nivel, a precios constantes, el salario mínimo de ahora es menos de la mitad del que había en el año 1974-1975. O sea que no nos hemos recuperado. Seguimos luchando y cada vez hay esta tendencia que ahora el señor ministro de Trabajo pues quiere hacer crítica de reducir de las remuneraciones a los trabajadores, el COL, porque eso es la liberalización, eso es la ley Pulpín, y esas son las reformas estas que se quieren hacer, ¿no? Porque este señor, hasta donde yo me he informado, ha sido un funcionario de una empresa, funcionario encargado de tratar con los trabajadores. Entonces es como haber metido fue al gato en la despensa, ¿no? Bien. Este esquema que yo les digo funcionó con los mismos porcentajes más o menos hasta que se dio el golpe del 5 de abril de 1992. Claro, no fue un golpe a favor de los trabajadores, ¿no? El 17 de julio más o menos expidió el decreto ley 25593 modificando el régimen sindical, la negociación colectiva y la huelga. En negociación colectiva, ¿qué hizo? Primero, declarar la caducidad de todos los convenios colectivos que se habían suscrito hasta el día anterior. Miren ustedes, eso que se había negociado durante años, que estaba ya incluido en el patrimonio de los trabajadores, quedaba sin efecto. Ahora es susceptible de modificación por voluntad del empleador. Primero. Segundo, eliminar la negociación colectiva por rama de actividad. O sea que ya no debía haber, ya no hubo negociaciones tramitadas por las federaciones o los sindicatos de rama de actividad, sino solamente negociaciones colectivas a nivel de la empresa. Luego, eliminó la intervención del Estado en la solución de las negociaciones colectivas que no habían podido generar un acuerdo entre las partes. O sea que ya el Ministerio se lavaba las manos, ya no intervenía. Pero como el problema subsistía, creó una modalidad de arbitraje que copió del régimen que Pinochet en el año de 1900, al final de la década del 70, había puesto en Chile. Y se copiaron la norma y la pusieron en ese decreto ley. ¿Y qué decía? ¿O qué dice? Porque es que dijeron. Dice, pues si las partes no se ponen de acuerdo, pueden acudir al arbitraje o alternativamente a la huelga. Pero si acuden a la huelga ya no hay arbitraje, si acuden al arbitraje ya no hay huelga, lo cual es contradictorio porque la huelga es un derecho autónomo. Puede muy bien, a mi criterio, declararse una huelga estando el pliego de reclamos corriendo, no hay ninguna, pero en este caso no, le hicieron alternativa. Si hace la huelga, se suspende la negociación colectiva y no hay. Bien, esto era inconstitucional de conformidad con la Constitución de ese momento, que era la Constitución del 79. Pero, como lo habían metido a caballazo, bueno, pues todo el mundo se quedó así, negro. Y se comenzó a aplicar. ¿Ya? Y esto ha seguido en adelante, así, no se ha movido casi, no se ha movido casi.
Ha habido una pequeña, una gran reforma, y se la voy a decir yo a ustedes. El año 2002 era presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República un antiguo alumno mío de la Universidad de San Marcos. Y él me dijo, doctor, quiero contar con su apoyo, venga usted, pero yo le dije a usted, ¿para qué voy? Para hacer, me tengan de figurón, ahí no, yo no estoy hecho para eso. No, doctor, vamos a trabajar bien. Así que acepté, me incorporé acá. Ese momento, segundo semestre del año 2002, el Ministerio de Trabajo, presionado por la OIT, envió un proyecto de ley para modificar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, porque tenía varias disposiciones que contradecían la libertad sindical. Hubo cierta repercusión en la OIT y los técnicos de la OIT estudiaron esta ley de Fujimori, esta ley de relaciones colectivas, sindicalización y huelga, y dijeron, bueno, pues hay que modificar. Entonces yo le metí dos artículos, uno por el cual se acababa con la caducidad al año de los convenios colectivos, lo que implicaba que si se lograba un aumento, por ejemplo 50 soles en el año, al terminar el año eso ya no valía más y había que volver a negociar. Entonces se modificó esto, pero lo que no pasó fue la negociación colectiva por la marginalidad, había mucha presión, pero se ganó una cosa que es muy importante, y esa es la razón por la cual ustedes tienen los aumentos permanentes. Bien, tengo yo la espada de Damocles del cronómetro, por consiguiente voy a abreviar. Me voy a referir concretamente al arbitraje. Si no hay solución por acuerdo de partes en trato directo en junta de conciliación, de acuerdo con la presente norma, las partes pueden proponer el arbitraje. El arbitraje, como es una cosa voluntaria, lo pueden aceptar los empresarios si la propuesta viene de los trabajadores o no. Si el empresario no quiere, pues se cierra la banda y no acepta el arbitraje y nadie lo podía mover de eso. Después, si se acepta el arbitraje, cada parte, trabajadores y empresarios, nombran su árbitro. Y entre los dos árbitros nombrados se nombra al árbitro central o presidente, que es el que dirige. De efecto, el árbitro laboral siempre va a votar por la posición laboral. El árbitro empresarial siempre va a votar por la posición del empresario que lo ha nombrado, de manera que el que decide es el presidente, ya han nombrado los dos, que generalmente se inclina del lado de los empresarios. O sea que el sistema falla, está mal. ¿Por qué? Porque el arbitraje es imparcialidad, debe ser imparcialidad. Y los árbitros no pueden votar a ciegas por la posición de la parte que los ha nombrado. Eso es inconstitucional, eso es equívoco. Y ese es el sistema de arbitraje que tenemos ahora, ¿verdad? Luego, otra cosa, ley actual, ¿no? Se constituye el tribunal arbitral y las partes tienen que presentar una propuesta integral. Entonces el tribunal arbitral tiene que elegir entre una u otra. No puede mezclar, no puede cambiar, no puede hacer nada. Claro, la ley ha dejado la posibilidad de que la atenúe. Pero ¿qué cosa es la atenuación? ¿1%? ¿5%? No dice la ley ni tampoco el reglamento. De manera tal que queda la disposición de la ley que el tribunal arbitral o elige la propuesta de uno, se perjudican los trabajadores. Pero los trabajadores generalmente se entusiasman, proponen unos aumentos
el Tribunal Arbitral retrasa, los empresarios proponen unos aumentos pequeñitos que son admitidos en y así van las cosas, ¿no? Esta situación no se ha arreglado. Resistencia de los empleadores a entrar en el trámite arbitral fue superada a medias con un decreto supremo que se dio en 2011, por el cual se crea el arbitraje potestativo. Potestativo quiere decir que si el trabajador lo pide o el empleador lo pide, se tiene que nombrar los árbitros. También eso está mal, está mal. Claro, se avanza un poquito, pero precisamente por eso hay un proyecto de ley para que ese decreto se convierta en ley, ¿no? Yo objeto todo eso. Primero, la Constitución dice que los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente. Punto número 1. Esta norma de la Constitución, ¿ya?, de 1993, es posterior a la ley de negociación colectiva, que es de julio del 92. Por consiguiente, la Constitución la ha derogado. ¿Me comprenden? La ha derogado. Pero hasta ahora nadie se ocupó de eso. Yo creo que ustedes deben tomar nota de eso. En función de eso, viene a continuación el otro razonamiento. Si el arbitraje es o debe ser para darle este nivel de vida equitativo y suficiente a los trabajadores, entonces no puede ser el modelo de última oferta, o sea, posición A de los trabajadores, posición B de los empleados. No. Sus propuestas deberían ser analizadas por el Tribunal Arbitral de acuerdo con los informes del Ministerio de Trabajo, de esta oficina técnica que les digo yo, ¿no?, y la fundamentación de las partes, y decidir, dejando de lado estas propuestas de lo último oferta, digamos, ¿verdad? Entonces, allí voy yo. Es necesario presentar un proyecto de ley que modifique el arbitraje en la situación, para evitar que los árbitros se parcialicen a favor de la parte que los ha nombrado. Debería haber en el Ministerio de Trabajo un cuadro de árbitros concursados y nombrados por sorteo rotativo, de manera tal que las negociaciones colectivas que no se puedan solucionar por el acuerdo de partes, bueno, pues vayan al arbitraje y los árbitros sean sorteados. Si, por ejemplo, hay 50 árbitros, no se les va a pagar, por supuesto, se les pagará como se les paga ahora a los árbitros. Entonces, para esta negociación colectiva se sortea, salen 3, ya está. Tienen que resolver este periodo de reclamo. Siguiente negociación colectiva, se sortea, quedan los otros 3 y da la vuelta así. ¿Comprenden? Más justo, con una garantía mayor de imparcialidad, y acabar el sistema de última oferta. Frente a la propuesta de las partes, los árbitros deben tener libertad de decidir el monto de los aumentos, el monto de las mejoras propuestas, en conformidad con que 2 criterios fundamentales: alza del costo de vida, situación económica de la empresa, ¿verdad? Eso se tiene que estudiar, ¿no? Entonces, el objeto central de mi conferencia hoy día es sugerirles que ustedes mediten sobre esta situación a partir de la evidencia que el régimen de arbitraje que tenemos ahora es inconstitucional. ¿Comprenden? Inconstitucional. ¿Por qué? El decreto ley 25.593, convertido después en texto único de ley de relaciones colectivas, se dio a la Constitución de 1993, que lo ha modificado, pero no existe todavía la norma que adecue la negociación colectiva a estas nuevas disposiciones de la Constitución. ¿Y cómo se va a lograr eso? Un gran paso es tener
en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República a un hombre que ha sido dirigente sindical, que sabe lo que es la lucha reivindicativa, que conoce esta materia, pero no basta. Es necesario que los trabajadores apuntalen permanentemente el trabajo que pueda hacer este caballero que está sentado allí y los representantes que tengan a su cargo la preparación de este proyecto en la Comisión de Trabajo. Si ustedes se unen, como lo ha pedido él, detrás de estos puntos concretos, no dividiéndose pues por motivos caudillistas, en fin, por rivalidades personales, envidias que siempre existen, no, sino uniéndose conscientemente, porque saben que esta masa social que ustedes representan será una fuerte potencia que inclinará la correlación de fuerzas a favor de ustedes. No hay otra solución, créanme. No, es necesario, por consiguiente, tomar conciencia de esto. Yo le he presentado a la secretaria del Curtiniano una copia de este artículo que se ha publicado en una revista muy interesante en materia laboral, ¿no?, donde prácticamente resumo lo que acabo de exponer en esta conferencia. Simplemente basta llevar a la terminología de la norma estas propuestas, que repito, son muy simples y que, bien tramitadas al interior del Congreso de la República, podrían darles a los trabajadores la satisfacción de no tener empantanados las negociaciones colectivas. Ahí hay negociaciones colectivas que no se resuelven. Un año más otro año más otro año. Hay sindicatos que tienen hasta 10 negociaciones colectivas que no se han resuelto. Pero eso es una vergüenza. Eso debería pasar más, ¿no? El periodo negocial de un año, punto. Y esto se tiene que resolver, la negociación colectiva, unos 3 o 4 meses máximo. De manera que al año siguiente se esté con otra cosa y así sucesivamente. Y acabar con este abuso de que los trabajadores no reciben aumentos de 5, 6, 8 años antes porque las negociaciones colectivas siguen entrampadas, no se han resuelto porque los árbitros no han emitido resolución o porque se ha objetado judicialmente el laudo arbitral. Pero ¿cómo es eso? Y el tribunal arbitral pues se demora años para resolver esto, no le importa la situación de la gente. Son completamente inclementes. Pero ese es otro tema, ¿no? La podredumbre, la corrupción en el Poder Judicial es otra cosa. La irracionalidad, eso es otra cosa. Pero por lo menos ustedes sean conscientes de que si no se unen, si no luchan, no tendrán lo que ustedes necesitan. Gracias. Igualmente, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento y nuestra gratitud al congresista Hernando Ceballos, al congresista Justiniano Apaza, quienes están comprometidos con el pueblo, quienes están identificados con las reivindicaciones elementales de la clase trabajadora. Hay que resaltarlo como corresponde, porque nos consta y lo han demostrado con sus actos. Y por otro lado, gracias a todos ustedes por permitirnos y por brindarnos la oportunidad para exponer nuestro punto de vista y compartir nuestras preocupaciones con relación a las modificaciones
que se viene implementando en la legislación laboral. Asimismo, también con relación a los proyectos de ley que han sido presentados ante el Congreso de la República por parte del Ejecutivo. Y estos están agendados para que se discutan con carácter prioritario a pedido del Ejecutivo. Quiere decir que hay una presión política de parte del gobierno central para que estos proyectos de ley se atiendan cuanto antes. ¿Son buenos o son malos? Compañeros, previamente, permítanme también referirme sobre la situación política de nuestro país. Compañeros, estamos frente a un gobierno que representa el continuismo del modelo económico neoliberal. Estamos frente a un gobierno que representa y defiende los intereses económicos de la derecha más reaccionaria que tenemos en el país. Me refiero al empresariado nacional, me refiero a las empresas multinacionales que están enquistados en el poder por muchos años, quienes a vista y paciencia de todos nosotros están promoviendo una confrontación social, están llevando al país a un caos y al fracaso, y que seguramente a raíz de esto se va a generar una grave crisis económica. Y las consecuencias, ¿quiénes lo van a pagar? Lo van a cargar sobre los hombros de los trabajadores y del pueblo en general. Por eso, esta situación es sumamente preocupante y veo que a modo de reflexión todos tenemos que tomar las acciones pertinentes y asumir nuestra responsabilidad. También nos preocupa la situación política de nuestro país y que ha llegado a su peor momento. De corrupción. Se ha deteriorado mucho más con las denuncias de actos de corrupción que han cometido los expresidentes de la República, los altos funcionarios de los gobiernos anteriores y del gobierno actual. Al respecto, demandamos al Poder Judicial, al Congreso de la República, una exhaustiva investigación y una sanción ejemplar a los responsables quienes se han enriquecido ilícitamente. Asimismo, la crisis política desatada recientemente con el enfrentamiento entre el Ejecutivo con la bancada corrupta del fujimorismo, y a ello se suma la presencia de los conflictos laborales, que ha sido la máxima expresión de los trabajadores